Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La nueva era de la Fórmula 1 ha dado comienzo y lo ha hecho con mucho ruido alrededor, llevando a la realidad algunos de los peores presagios que tenían en base a las simulaciones, test de pretemporada y filtraciones, pilotos y aficionados, con especial atención obviamente a la gestión energética de las nuevas unidades de potencia V6 turbo híbridas que disponen de una potencia 50% térmica y 50% eléctrica, que en un circuito como el de Albert Park ultra exigente, en este sentido se le vieron las costuras por todas partes, super clipping y lift and coast constante, incluso a una vuelta para recargar las baterías, pilotos que no podían conducir al límite en ningún momento, con vueltas de clasificación que incluso requerían de gestión en cada curva. El sacrificar un poquito de velocidad en ellas te podía dar muchísima más velocidad en recta y por ende un mejor tiempo global. Adelantamientos múltiples, pero con un diferencial de velocidad, algunos de ellos insultantes, que parecían tener problemas técnicos sin apuradas de frenada, comportamiento errático de los coches vuelta a vuelta que los hacían ilegibles, problemas masivos en la salida, a pesar del procedimiento extendido que causó un grave peligro, son algunos de los más destacables, en definitivas cuentas, añadiendo una capa enorme de complejidad y una gestión de la energía eléctrica constante que va en contra del ADN de la Fórmula 1, que una de sus esencias es la lucha al límite, lo que llevó a duras críticas de las cuales hablamos en el vídeo anterior por parte de los pilotos y un clamor popular que se alzó contra la máxima categoría en redes sociales para hacerle saber el descontento del público a los altos estamentos. Por ejemplo, en el post que estaréis viendo en pantalla, donde alardeaban, como suele hacer la Fórmula E, sobre la cantidad de adelantamientos respecto a 2025, que aumentaron a casi el triple. De 45 pasamos a 120. Eso se llenó de críticas feroces y la Fórmula 1 contestó de la peor manera, censurando las opiniones contrarias, algo que gracias a las notas de la comunidad quedó patente en dicho post para todo el mundo. No todo es malo, a veces somos un poco reacios a los cambios y catastrofistas, es muy típico de la Fórmula 1, los coches son visualmente espectaculares, más pequeños, livianos, y su comportamiento dinámico gusta a los pilotos por su nobleza, es más fácil poder seguirse de cerca, los modos motor, tanto para atacar como para defender, me parecen un acierto, ya que le dan un componente estratégico interesante y permite intentar ataques en zonas y circuitos, ya lo veremos a lo largo del calendario, donde estos últimos años eran imposibles, eran impensables, aunque es un ejemplo de suboptimización inicial. También hay que añadir, hay cosas a retocar y otras a cambiar radicalmente, te haya gustado más o menos el espectáculo. En eso creo que estamos todos de acuerdo y todos los problemas residen en una misma raíz. El balance energético de estas máquinas está literalmente roto. El 50% de potencia térmica y el 50% de potencia eléctrica ideado para este reglamento fue demasiado ambicioso para la pérdida del MGUH, que era una pieza clave en la recolección energética de las anteriores unidades de potencia, solo pudiendo recargar energía de las ruedas traseras en frenada y del motor de combustión interna, que hace las veces de generador. 350 kilovatios, como está ahora mismo estipulado por reglamento, son inviables. Y claro, lleva a esa gestión bestial que se ha convertido en más importante que cualquier otra cosa que te puedas imaginar para el rendimiento final. Funcionamiento errático de los coches en toda condición, porque es que no hay energía suficiente para abastecerlos. Esto lo sabían desde hace muchos meses, no es nuevo que iba a suceder, se llevaron a cabo reuniones para sobre la marcha implementar contramedidas como reducir la potencia eléctrica o, como reconoció Pat Symonds, que actualmente trabaja para Cadillac, se llegó a plantear recuperar energía también del eje delantero. Ahora estaríamos hablando, si se hubieran implementado algunas de estas medidas, de algo radicalmente distinto, pero la oposición en firme, especialmente de Mercedes, por razones obvias que ya hemos podido comprobar en el Gran Premio de Australia, sabían que iban en cabeza, las más efectivas se desecharon, llevándonos directos al abismo, algo que requiere de una intervención inmediata, urgente por parte de la FIA para salvar la papeleta que, ojo, va a llegar de forma
inminente, ya que es insostenible. En el Shakedown de Barcelona lo confirmaron in situ, esos déficits energéticos de estas máquinas, de este reglamento, tal y como estaba estipulado, y en la comisión de la Fórmula 1 celebrada durante los test de Bahrein ya se discutieron algunas medidas a implementar que fueron probadas en silencio durante la última semana de test. Se instruyó a los equipos que probaran con una potencia eléctrica reducida, pasando de los 350 kilovatios actuales a los 300, 250, incluso 200, hacer algunas vueltas con estas configuraciones para ver los datos que arrojaban los propulsores con dichas relaciones de potencia que caerían del 50% térmico eléctrico a una mayor dominancia de la parte térmica, de nuevo con claridad, acercándose al 60-40 aproximadamente. Aunque también se acordó por unanimidad con las marcas no precipitarse, no tocar nada hasta después del primer doblete, hasta después del Gran Premio de China, para no comprometer el trabajo inicial de los equipos que iban muy cogidos por los pelos y ya estaban simulando con las relaciones de potencia iniciales, 50 y 50, además de tener datos reales de un fin de semana de carreras en condiciones de competición para tomar una decisión más clara, más en firme. Pero tras el escándalo del Gran Premio de Australia, los acontecimientos se precipitan. Nicolás Tombachis, delegado técnico de la FIA, anuncia que después del Gran Premio de China se reunirán para abordar las medidas a tomar. La postura unánime de los equipos fue que deberíamos mantener la configuración actual para las primeras carreras y revisar el asunto cuando tuviéramos más datos. Nuestra intención es reevaluar la gestión energética después de la carrera de China. Tenemos algunos ases bajo la manga en este asunto que no quisimos introducir antes de la primera carrera como una reacción impulsiva y que evaluaremos con los equipos después de China. Como ya anticipó Autoracer, la medida favorita sería la probada en los test, es decir, limitar la potencia máxima, el pico máximo eléctrico. Algo simple y muy efectivo, hay que añadir, para erradicar gran parte de los problemas exhibidos en Australia. Esto aumentaría el tiempo disponible de la potencia máxima, reduciría notablemente la gestión por parte de los pilotos, que se podrían concentrar en conducir de forma natural y al límite. También las diferencias enormes de velocidades y peligrosas en algunos puntos del fin de semana. En definitivas cuentas, veríamos un comportamiento más natural de los monoplazas, de las unidades de potencia, más similar a lo que teníamos en la anterior generación. Para que os hagáis una idea, vamos a poner un ejemplo teórico: pasar de 350 kilovatios a 250 kilovatios de pico de potencia máxima eléctrica, teóricamente en un circuito como Australia haría pasar de 31.4 segundos con la potencia pico a 350 kilovatios a 44 segundos si tuviéramos una potencia pico de 250 kilovatios. Un aumento de casi 13 segundos de disponibilidad de esa potencia máxima. Es una diferencia sideral. ¿Cuál sería la única contramedida? Los coches serían más lentos en el tiempo por vuelta global, aunque realmente no mucho más respecto a la configuración actual, debido a que al final, sí es verdad que tendrán menos pico, pero podrán mantenerlo durante más tiempo, y los coches necesitarán de menor gestión yendo más al límite, equilibrando algo la balanza. Y si van un segundo, por ejemplo, por vuelta más lento, no puede importarme menos cuando ese segundo encima lo ganas o pierdes en la recta, siendo visualmente imperceptible. Y cuando con el paso de los meses y años es una regulación que acaba de nacer, el potencial evolutivo es enormísimo. Van a mejorar segundos por vuelta en los próximos años. Prefiero en 200 vidas que los coches tengan una velocidad similar, vamos a poner, a los de 2017, que ya era más que suficiente, que los pilotos vayan al límite, el poder transferirse esa velocidad visualmente al asfalto, en las curvas, atacando los vértices, que los pilotos vayan al límite, que puedan luchar con armas extras, no por desarme, y que el comportamiento de los monoplazas sea lógico. No afectará al potencial más grande de adelantamientos que tenemos en esta nueva generación. Tal vez no hubieran sido 120 en Australia y habrían sido, vamos a decir, 80, que es una cifra mucho mayor que en 2025, y sobre todo habrían sido de mayor valor.
que es lo que importa al final del día. Lo dicho, se hicieron varias pruebas en los test de pretemporada con varias cifras. 250 kilovatios concretamente daría mucha mayor dominancia a la parte eléctrica, de alrededor del 60% para la térmica, 40% para la eléctrica, y sería como el punto óptimo, el punto dulce para eliminar los problemas base de estas regulaciones sin pasarte. Pero Mercedes, en aquella reunión de la comisión de la Fórmula 1, se opuso a ser tan agresivos, afirmando que 300 kilovatios, es decir, restar 50 en lugar de 100, era más que suficiente. El resto apoyaba los 250 kilovatios y quería esa reducción de 100 kilovatios, según se pudo saber. Obviamente, después de Australia podemos conocer por qué los de la estrella están en contra de cualquier mínima modificación. Y, a ver, yo en su posición, si yo fuera Toto Wolff, si cualquiera fuera Toto Wolff, diríamos lo mismo. Ahora, como espectador, pues toca un poco las narices que aún en esta situación que es crítica, y pudiéndose haber evitado incluso en meses pasados, se opongan firmemente. Y a mí, como fan de la Fórmula 1, me importa nada y menos a quién beneficio o perjudique. Estamos hablando de la salud de la categoría, estamos hablando de un bien mayor a cualquier bien individual, y se tiene que reducir lo antes posible, y a la cifra que en circuitos exigentes como Albert Park, que es de los más exigentes energéticamente de todo el calendario, el comportamiento de la unidad de potencia sea natural. Recobrar un balance energético óptimo, porque el actual está roto y hace daño a la categoría. Si tienen que ser 250, que sean 250. Si tienen que ser 200, que sean 200. Si con 300 vale, pues con 300. Un parche muy efectivo que podría llegar inminentemente, si se confirma en la reunión post-Gran Premio de China, pudiéndose implementar directamente en el Gran Premio de Japón, la tercera cita de la temporada. De ahí, obviamente, en adelante, no descartándose, informa de Race, más medidas durante la temporada o en años venideros, como por ejemplo aumentar la potencia del motor térmico, directamente quitando algunas de las limitaciones actuales a este, creando un balance en todo momento que sea sano para el deporte. No se puede hacer ya mucho más, no valen los típicos comentarios que sé que salen del alma. No, a la mierda lo eléctrico, que vuelvan los V10. Estoy de acuerdo, el combustible sintético que están portando estos propulsores es un acierto rotundo, está funcionando además bastante bien y puede abrir la puerta a ello, pero eso no es una opción viable a día de hoy ni a corto plazo. Los fabricantes tienen que amortizar estas unidades de potencia, han invertido muchos millones en ellos, y un motor de máxima competición de Fórmula 1 no se desarrolla en unos meses, necesitas años. Con lo cual, hasta el final de esta década, olvidémonos de montar otro motor que no sea ese detrás. Ojalá que hayan aprendido por fin de los errores después de tropezar ya 2 veces seguidas con la misma piedra, que para contentar a los fabricantes, atender agendas y atraer a nuevas marcas, pones en peligro las bases de la competición. Estás dispuesto a llevártelo todo por delante y eso no debería ser así. En este momento, con más delito al encontrarse en un punto álgido de popularidad que corren el riesgo de perder. Es muy peligroso, es muy crítico en el momento en el que nos encontramos. Toca parchear, y este parche sería súper efectivo para eliminar todas o la gran mayoría de taras de nacimiento de las que se están quejando tanto aficionados como pilotos, manteniendo los también puntos positivos que pudimos comprobar en Albert Park para dejarnos una generación muy interesante por delante hasta la siguiente arquitectura de motores, donde ahí sí que sí esperemos una vuelta a los orígenes, a la simpleza en las unidades de potencia, donde la Fórmula 1 nunca debió salir, ya que las marcas no les importa la Fórmula 1 en lo más mínimo. Cuando no les interese, se van a ir y te van a dejar con una mano delante y otra detrás, como ya sucedió en 2010. Más en un parque automovilístico incierto que no sabe por qué camino tirar, cambiando de rumbo en estos últimos meses y dando más alternativas que a la sola y obligada electrificación. Mientras esté la gente, los fabricantes también estarán ahí. Esto es marketing, esto es publicidad, por encima de cualquier otra cosa. Con un V6, V8 o V10. Hay que escucharlos, obviamente, hay que tenerlos muy en cuenta, pero no cumplir todos sus deseos, que en muchas ocasiones no van a favor de la Fórmula 1, porque ellos reman por sus intereses y la Fórmula 1 debe remar por los suyos. Estaremos atentos a novedades, pero tras el estruendo mediático la presión es insostenible, se vienen cambios inminentes y necesarios para parchear un reglamento fallido de base. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.